Capítulo 1. No es necesario que se diga que incluso Ikigaya Komachi puede enojarse. Y sí. Este es un escenario y si la vida era como un juego en el que puedes cargar un archivo de guardar y volver a un punto en el que podrías alterar tu elección. ¿Cambiarías tu vida de alguna manera? La respuesta es un no rotundo. Solo los que eran favorecidos con opciones se beneficiarían. Para aquellos que nunca tuvieran esas opciones en primer lugar, esa hipótesis no tenía sentido. Como tal, no habría nada que lamentar. Más exactamente, era la vida misma que era la personificación de los remordimientos. Eso es lo que era. También era el escenario de poco y demasiado tarde. Una vez que empezaste en qué pasaría si, no verías el final de la misma. Nada cambiaría independientemente de la respuesta que dieras. En el momento en que se habían asentado en una decisión, ya era demasiado tarde para tomarlo de nuevo. Los is, paralelos, y los bucles eran construcciones que no existían en este mundo. En resumen, los escenarios de la vida eran todos lineales. La predicación de posibilidades no era más que un esfuerzo inútil. Yo era plenamente consciente de lo equivocado que estaba. El mundo, sin embargo, era un autor más grande que yo. Era dominado por las guerras, la pobreza, la discriminación y un montón de otras cosas. La búsqueda de trabajo podría fácilmente ser sin recompensa, sin ningún tipo de ofertas. Incluso los puestos de trabajo a tiempo parcial tomaban tu cambio del bolsillo como un daño colateral, particularmente en los casos donde se tenía que cubrir la cantidad que faltaba desde tu propio bolsillo cuando había que hacer un recuento de dinero. Entonces, ¿dónde exactamente existía la verdad de este mundo? Una verdad definida por las malas acciones de este mundo no se podría llamar una verdad en absoluto. Por otro lado, la verdad puede muy bien estar en la forma que todo estaba mal en ese mundo en su lugar. Pero, había algún significado en el intento de prolongar algo que estaba obligado a terminar. Con el tiempo, si no se perdía todo. Esta era una verdad absoluta. Pero aún así. La pérdida eventual de todo tenía la belleza en la misma. La eventual final de todo lo que había sentido a ella. Incluso cosas como reposo temporal, una combinación de estancamiento e incertidumbre en la vida, sería eventualmente algo que no podías hacer frente a más. Ponerse de acuerdo con estas verdades era lo que deberías estar haciendo. Un día, por supuesto, tú mirarías hacia atrás en las cosas que habías perdido como si fueran tesoros que habías venido a adorar y como si fueran similares a la felicidad de beber sake por sí mismo. Qué desagradable mañana. Los cielos claros del tiempo fueron acompañados con un viento frío que sacudió suavemente las ventanas. En la habitación había un espacio relajante que invitaba a las tentaciones de siestas. En realidad, qué mañana desagradable. Era el lunes después de volver de la excursión que terminó el descanso. El lunes le daba lugar preferente a los sentimientos de melancolía. Después que forcé a mi cuerpo débil de la cama, me retorcí en mi camino hacia el baño. Miré al espejo con los ojos medio despierto. Reflejados en ellos cada vez era yo. Igual que siempre. De hecho, yo era tan inmutable como siempre hasta el punto de que era una especie de anticlímax. Todo se reflejaba en el espejo en peligro de los fundamentos básicos de lo que me hacía, la sensación de no querer ir a la escuela, la sensación de querer sentarme a la vuelta todo el día y no hacer nada, y la sensación de momentos de nostalgia que venían de frente después de dejar la casa. Pero había algo diferente. El agua que me salpicó en la cara era más fría de lo normal. Con la temporada de otoño, era seguro decir que ahora era invierno. Desde que noviembre se acercaba a su fin y lo que quedaba del año era de solo un mes más. Mis padres habían salido temprano para el trabajo para evitar las prisas de desplazamientos. Las próximas temporadas eran horarios de máxima audiencia para cuando la gente apenas llegara a tiempo al trabajo o cuando la gente tomara horas de retraso, ya que estaba lleno de gente innecesariamente. Como era de esperar, la gente todavía estaba débil para las mañanas de invierno, incluso después de convertirse en un adulto. Después de todo, cualquiera desearía quedarse encerrado en su futón hasta el último segundo. Aún así, todos ellos tenían una razón por la que necesitaban seguir trabajando.
No había duda de que había gente que decía que dicha información se basaba en razones proactivas. Pero, por otro lado, había gente que solo actuaba de esa manera porque la sociedad les había exigido. Para evitar ser el impar hacia afuera, se fueron con el flujo, pero al mismo tiempo, asegurándose de eso había una transición natural. En resumen, la gente actuaba solo cuando había algo que ganar y nada que perder. Mi cara que se reflejaba en el espejo era tan normal como cualquier otra persona. Pero mis ojos que miraban directamente hacia mí no lo eran por todos los medios ordinarios. La putrefacción en mis ojos era poco menos que estar en el pináculo de todas las escuelas preparatorias del todo. Pero eso fue lo que lo hizo conmigo. Eso fue lo que hizo a Ikigaya Hachiman. Satisfecho con mi ser inmutable, me fui al baño. Cuando entré en la sala de estar, mi hermana Komachi estaba de pie en la cocina. Ella tomó una pose desalentadora cuando se puso de pie delante de la tetera. Cuando mis padres habían terminado su desayuno, el menú ya se había establecido a ser japonés. Una vez que Komachi llevó el té, todo estaba listo. El agua comenzó a hervir en cuanto saqué la silla. Komachi vertió el agua en la tetera y rápidamente levantó la cabeza. Ah, buenos días Oni-chan. Sí. Buenos días. Intercambiamos nuestros buenos días. Después, Komachi habló con un tono impresionado. Pareces un poco despierto en la actualidad. Asentí con mi cabeza cuando dijo eso. Era normalmente tan malo de una persona en la mañana. Espera, no, pensándolo bien, por supuesto que sería débil en la mañana. Mi presión arterial no era baja por todos los medios, pero era probable que no pudiera decir lo mismo de mi motivación. Dicho esto, Komachi no siempre estaba del todo mal cuando ella me señalaba algo a mí. Pero es cierto, que realmente estaba completamente despierta en la actualidad. Ah, bueno, el agua estaba bastante fría cuando me lavé la cara antes. Solté la primera cosa que me vino a la mente como mi razón y Komachi me miró con recelo. Sin embargo, estoy bastante segura de que no hay nada diferente con el agua. Se puso muy fría, de repente, ¿verdad? De todos modos, date prisa y vamos a comer para que podamos ir a la escuela. Ah, bien. Ella llevó la tetera a la mesa del comedor, mientras que hacía un montón de ruidos paso a paso con sus zapatillas. Parece que mi familia no tomó a Yataka como la marca de té estando en la tetera. Después que nos sentamos en nuestros asientos, aplaudimos y dimos gracias por nuestra comida en sincronía. Durante la temporada de invierno, las comidas japonesas del hogar Ikigaya consistían principalmente en comidas calientes y sopa de miso. El propósito de la sopa de miso era para calentar tu cuerpo antes de salir. El desbordante amor de mamá, supongo. Soplé en mi sopa de miso para que se enfriara ya que era el propietario de la sensibilidad de la lengua de un gato. Cuando miré a Komachi quien estaba haciendo lo mismo, nuestros ojos se encontraron. Komachi colocó la copa sobre la mesa con cuidado y lentamente tomó la palabra. Oye. Hectómetros. Le respondí y le di una mirada que ella sugirió continuar. Cuando lo hice, Komachi me preguntó como si estaba investigando algo. ¿Pasó algo? Nada en absoluto. En cambio, piensa en esto. No pasó nada en absoluto en esta vida mía. Dicen que un mal a veces puede llegar a ser una bendición disfrazada. Por lo tanto, en este supuesto, podría ser mejor para que sucediera algo después de todo. Como, si contrajeras alguna enfermedad crónica, terminarías yendo al hospital a menudo, pero por el contrario, terminarías siendo saludable. En ese sentido, si nada hubiera pasado entonces eso significa que posiblemente una tormenta de elaboración de cerveza sería pronto. Escupí esas palabras en una misma respiración solo para que Komachi estuviera abriendo y cerrando la boca hacia mí con sorpresa. ¿Qué pasa, Oni-chan? Completamente normal. Una reacción completamente normal. Preguntó sin el más mínimo indicio de ser afectada. Es decir, todo lo que decía era completamente estúpido, pero no le iba a decir algo al respecto. Realmente tenía que devanarse los sesos para llegar a todo ello también. Como era de esperar, el lunes me confundió por completo. Bueno, ya sabes. Básicamente, no pasó nada.
Yo llevé los huevos soleados hasta la boca con un movimiento rápido. Pero aún así, los huevos soleados eran más un plato occidental o un plato japonés. Después de escuchar mi respuesta, Komachi respondió con indiferencia. Komachi empujó su bandeja a un lado para ir hacia adelante y me miró a la cara. ¿Sabías? ¿Qué? Mamesiva. O tal vez era un gato protegido que significaba que era una princesa protegida. Espera, tal vez ella era el monstruo de arroz papu, estamos en el medio del desayuno, después de todo. No había manera de que ella estaba actuando como Flavy Panda asterisco tampoco. Komachi no era floja en lo más mínimo. En primer lugar, inclinándose hacia adelante significaba haciendo hincapié en su pecho por lo que podría ser mejor para que ella se volviera un poco más flácida allí. En realidad no hay necesidad de eso. Ya estaba súper linda como era ahora. Cuando me convencí, Komachi dejó escapar un breve suspiro. Oni-chan, normalmente dices las cosas más inútiles, pero cuando algo está mal, en realidad dices cosas que son aún más inútiles de lo habitual. Ah, bien. Duro crítica como siempre. Al serle dicho algo que tenía sentido hizo que fuera difícil de responder. Bueno, era verdad que solo estaba diciendo cosas sin sentido. De todos modos. Pero aún así, analicé en detalle lo fino de mi discurso y conducta, era una especie de investigador psicológico o algo. ¿Qué pasa con ese perfil? Ya sabes. Komachi atizó su ensalada con sus palillos y parecía que iba a decir algo solo para ser detenido por su vacilación. Se dio la vuelta alrededor de un tomate en las inmediaciones de su plato. Yo tenía una idea de lo que eran esas palabras alojadas en su garganta probablemente gracias a nuestra unión como hermanos. O tal vez porque terminé pensando la misma cosa que ella. Komachi suavemente dejó los palillos y me preguntó. Quizá, algo sucedió con Yui-san y Yukino-san. Continué comiendo en silencio mientras la escuchaba. Me enseñaron a no hablar mientras comía después de todo. Me tomé mi tiempo para tragar la comida. Después de eso, junto con diversos sentimientos, me tragué mi sopa de miso. ¿Has dicho algo? No. Cuando le pregunté, Komachi sacudió ligeramente la cabeza. No son el tipo de hablar de esas cosas y estoy seguro que sabes esto, ¿verdad? Cuando lo mencionó, no tenía nada que decir. Tanto show por una confesión de mentira por Dios, como si se hubiera traumado él, sinceramente las otras dos le ponen demasiado color por una estupidez, si fuera Yuki Noshita o Yuiga-ama, mientras que las dos eran bastante críticas acerca de las cosas más inútiles, definitivamente no parloteaban acerca de las cosas a la hermana de otra persona. Solo pensé que algo estaba pasando. Komachi habló y miró mi reacción. La convivencia durante mucho tiempo significaba que no habría cosas que los dos escondiéramos el uno del otro, ya fueran cosas buenas o cosas malas. Pero había cosas que no quería que notara tampoco. Ya veo. Después que le contesté con palabras vacías, mis ojos flotaron hacia el reloj de la pared. Recogí mis palillos y seguí comiendo. Por el contrario, Komachi estaba tomando las cosas con calma. Debes masticar los alimentos con cuidado. De todas formas, Komachi parecía decidida a continuar la conversación. Parece que ella predijo que iba a cortar la conversación. Su mirada veía en el día después de mañana y ella se veía como si de repente recordara algo. Recuerdo que algo así ocurrió antes. Solo que, cuando dije eso, llegué a ser completamente consciente de lo que estaba hablando. Lo que se refería era al incidente en junio. Hablando de eso, tengo la sensación de que Komachi hizo lo mismo en aquel entonces, señalándome algo. Oh. No he cambiado en absoluto. Ese soy yo para ti. Ni siquiera el más leve crecimiento o cambio, nada en absoluto. Sin embargo, Komachi agarró su taza de té, aparentemente para calentar sus manos. Ella estaba haciendo eso a pesar de que no había un tallo de té flotando en lo alto, pude verlo con claridad. Pero, yo creo que puede ser un poco diferente que la última vez. Por supuesto. La gente cambia de un día para otro, después de todo. Incluso las células se reemplazan todo el tiempo. Teniendo en cuenta 5 o 7 años, la gente va a cambiar,
probablemente. Así que, básicamente, sabes, los seres humanos son. Bien, bien. Komachi sonrió con resignación y trató de jugar afuera. Después que se soltó de su taza de té, ella puso sus manos en su regazo. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Por qué preguntas como si yo fuera el que hiciera algo? Respondí atrás, pero Komachi continuó mirándome en silencio. Esa expresión me dijo que no iba a conformarse con cualquier cosa estúpida viniendo de mí. Me rasqué la cabeza en forma rápida y aparté los ojos. No pasó nada. No había nada en absoluto en primer lugar. Komachi suspiró. Incluso si Oni-chan no es consciente de ello, siempre existe la posibilidad de que hicieras algo. Bien, bien, trata de hablar acerca de algo, uno por uno. Así que tú lo dices. Lo pensé un poco. A pesar de que habían pasado unos días desde que regresamos de Kioto, yo hice mi parte justa del pensamiento. Me pregunté si había algo mal con mis acciones o si había un problema con algo que hice. Yo sin duda me reflejaba en mis acciones. Pero sin tenerlo en cuenta, lo único que se me ocurrió fue una solución que fue la más efectiva que allanaba el camino para una conclusión que se garantizaba sería segura. Dadas las limitadas opciones que teníamos disponibles, pensé que el resultado final era más que suficiente. La peor situación posible se evitó y eso incluso tuvo que despejar otra solicitud al mismo tiempo. En cuanto a si el proceso real era algo para ser alabado o no, ese era un tema de debate, pero en última instancia, había llegado a una conclusión. Sin embargo, no había una necesidad de explicarle en detalle todas esas cosas a Komachi. Mientras yo era consciente de ello, eso era suficiente. No, no importa, no es nada. Me encogí de hombros. A partir de ahí, hice una señal de que ese era el final de esta conversación y procedí a devorar mi comida. A pesar de ello, Komachi continuó hacia mí. ¿Oh tú? Entonces, ¿qué pasó? Komachi ladeó la cabeza dudosamente, apoyó la barbilla en sus manos, y se rió en broma. Se encontraba en una postura como tan linda, había un fuerte sentido de propósito detrás de ella. Era una postura que no permitiría que la conversación terminara con una nota vaga. Pero, en ese momento, estaba empezando a volverme un poco fastidiado. Normalmente, no me irritaría a este nivel de fisgoneo de Komachi. Por lo general, me reiría de ello e iría con la corriente y solo diría algo al azar solo para confundirla. Pero si estamos hablando normalmente, entonces Komachi no sería así de obstinada acerca de su asunto. Cuando traté de actuar como siempre lo hacía con Komachi, traté conscientemente de promulgar la forma en que debería ser, volviéndome agravante. Está siendo molesta. Basta ya. Mis palabras sonaron involuntariamente en bruto para sorpresa de Komachi. Sin embargo, solo se sorprendió durante una fracción de segundo y sus hombros comenzaron a temblar. De repente abrió mucho los ojos y gritó en voz alta. ¿Qué pasa con ese tono tuyo? No sueno diferente de lo habitual. La verdad del asunto, es que realmente estaba siendo molesta. Estas palabras definitivamente no eran las que quería decir. Definitivamente solo quería detenerme. Pero una vez que las palabras salieron, no podía llevarlas de vuelta. No importa cuándo y dónde, no se podía tomar nada a cambio. Komachi entrecerró los ojos y me miró. Eventualmente, ella bajó la vista a la mesa. Está bien. Bien, no voy a preguntar más en eso. Por favor, hazlo. Después de eso, no hubo más nuevas conversaciones en la mesa del comedor. Los dos continuamos comiendo en silencio y el tiempo que pasó lentamente pareció que estaba congelado. Durante ese tiempo, Komachi rápidamente se tragó su sopa de miso y se levantó. Apiló sus fuentes y platos a toda prisa y se los llevó al fregadero. Entonces, se dirigió rápidamente hacia la puerta y se detuvo. Sin mirarme, habló rápidamente. Voy a ir primero. Asegúrate de cerrar la puerta. Bueno. Le di una respuesta corta y Komachi cerró la puerta de golpe. En ese momento, pude escuchar un hilo de voz. Algo sucedió. Una vez solo en la sala de estar, agarré mi té. El té ya había perdido su calor y cuando lo probé, estaba tibio.
Habían pasado un par de años desde que había visto a Komachi actuar así. Era demasiado tarde, pero me pregunto si la enojé. Me preocupé. Komachi no se enojaba con mucha frecuencia. Pero cuando lo hacía, ella era del tipo que seguía enojada por un tiempo. Además de eso, ella era una chica en el centro de la pubertad. Cuando llega a casa, no sé qué tipo de cara iría a hacer. A pesar de que ella es mi hermana real, no sé. Realmente era difícil llevarse bien con otras personas. Puf, esto no es nada comparado a las peleas que tenía con mi hermana cuando chicos. Por el paisaje en el camino a la escuela fue completamente teñido en colores del otoño. Las hojas de los árboles que se alineaban a lo largo de la trayectoria de las bicicletas en la calle Anamigaba estaban bien decoradas con las líneas largas de los árboles o se habían caído al suelo. El cielo se extendía a lo largo y ancho por encima mientras que la brisa marina seca soplaba por el camino, dominando el calor del verano. Tan pequeño como era, sin duda se sentía como que la temporada estaba a punto de cambiar. En particular, el cambio de verano a otoño era fácil de ver con sus propios ojos. Y una vez que fuera a finales de otoño, luego vería los colores de invierno comenzar a instalarse. Este cambio en temporadas consecutivas podría haber sido la única vez que se podían ver las diversas transformaciones con sus propios ojos. ¿Qué podrían estar haciendo los vecinos tan tarde en el otoño? La frase de un famoso haiku. Lo único de esta temporada era la melancolía, la miseria, y posiblemente, incluso un fragmento de su soledad que hacía que la gente se preguntara lo que sus vecinos podrían estar haciendo. La soledad era lo que despertaba la curiosidad de una persona en el bienestar de los demás. Para empujar su propia soledad, se preocupaban por los demás. Pero si se examinan esos de otra manera, podría haber sido solo la manifestación del deseo de preocuparse por sí mismo. La persona que se refleja en el otro lado del espejo es un extraño o eso dicen. Sin embargo, ese desconocido era en última instancia, la propia persona, a través de esta pretensión visible que ellos llaman un filtro, lo que quedaba era solo la propia persona. Por lo tanto, la gente solo había pensado en sí mismos. Cuando la gente tenía curiosidad sobre el bienestar de los demás, se comparaban a sí mismos, un acto simplemente para decidir su propia posición mediante la verificación con los demás. El usar a otros para establecer tu propia posición carecía de cualquier forma de honestidad. Hacerlo de esta manera estaba mal. Como tal, el aislamiento era la justicia, así como la respuesta correcta. Mi bicicleta se sacudió a medida que avanzaba por delante. De vez en cuando, había sonidos de chirrido de óxido procedentes desde la bicicleta en alguna parte. En cualquier caso, pedaleaba sin preocuparme por ello. Teniendo en cuenta el tiempo, no sería tarde, pero sin duda llegaría a la clase en el último minuto. Este era mi tiempo de viaje habitual. Cuando entré en el lugar del estacionamiento para bicicletas, había gente corriendo por delante a toda prisa. Encerré mi bicicleta y corrí junto a la entrada principal como todos los demás. Cada vez que estaba solo, me gustaba caminar con un ritmo rápido. Esta era una habilidad que fue grabada en mí desde que no había entrado casi nunca con alguien. A este ritmo, solo podría llegar a ser considerado para la carrera de los Juegos Olímpicos de Tokio como representante de Japón. Sí, claro. La entrada principal estaba siempre bastante a la vista ya que exudaba un ambiente confortable. Los saludos de la mañana y habla añadidos a la conmoción llenaron las escaleras, inundando el pasillo. Con el evento más grande, la salida de campo, al final, todo el mundo había vuelto a su vida normal de preparatoria. El aula no era diferente. Me arrastré silenciosamente a través de los pasillos entre los escritorios en la conversación llenando el aula. Cuando llegué a mi asiento, en silencio saqué mi silla. Me senté en silencio y esperé que la clase por la mañana empezara. Incluso si trataba de espaciar, mis oídos y ojos seguirían procesando la información por su propia voluntad. Ya que mis compañeros no reaccionaron hacia mí en absoluto, parece que la confesión falsa del otro día no fue pública. Bueno, eso parece correcto. Solo de pensar en ello, lógicamente, no había una persona que quisiera difundir rumores sobre ello. Estoy seguro de que Touf, Evina,
e incluso Ayama no se sentirían particularmente agradables al respecto si me convirtiera en comidilla de la escuela. El ambiente de la clase era el mismo de siempre. Como asunto de hecho, el ambiente parecía estar mejor de lo habitual. Era evidente que, después de haber pasado por las pruebas de una salida de campo juntos, sus enlaces se habían profundizado aún más. Pero no, ese no fue el caso. En cambio, fue probablemente debido al tiempo restante que les quedaba. El ir a un lugar frío como el de Kioto era uno de los eventos más importantes en la vida de los estudiantes de la escuela preparatoria y eran capaces de ver de primera mano el cambio de estaciones. Ahora que eso ya había pasado, lo más probable es que todo el mundo más o menos se hubiera dado cuenta de su situación. Noviembre terminaría en breve. Una vez que estuviéramos a mitad de camino en diciembre tendríamos las vacaciones de invierno terminando el año y continuarían en enero. Va a ser entonces febrero, que tenía un menor número de días que un mes normal y el resto del mes de marzo terminaría con las vacaciones de primavera. El tiempo restante continuaba marcándose por hora a hora. En resumen, el resto del tiempo que habíamos dejado esta clase era cerca de 3 meses. Es por eso que querían atesorar este momento. Pero ¿con quién atesorarían este momento? Sus amigos no eran ellos por decirlo menos. No, lo que atesoraban era su juventud. En este mismo momento estaban absortos en lo que atesoraban. Se podría hacer un caso para llamar a este narcisismo como un asunto de hecho. Mientras observaba de manera arbitraria, analicé, y llegué a mi conclusión, dejé escapar un pequeño bostezo. Pensando en todas estas cosas absurdas era la prueba de que estaba cansado. Era el primer día después de las vacaciones y pude sentir mi cuerpo que ya pesaba sobre mí. Para obtener el dolor de los hombros, estiré mi cuello alrededor. Las caras habituales de mis compañeros de clase aparecieron a la vista y estaban charlando ruidosamente como siempre. En otro punto había alguien con una cola de caballo mirando hacia afuera por la ventana. Kawasaki estaba en el aula y se quedó mirando agitada. Sin embargo, se veía constante e invariable como siempre. Cuando miré por delante de ella, había un grupo de 2 a 3 chicas que mostraban a cada una fotos del viaje. En ese grupo de chicas estaba Sagami teniendo un buen tiempo. Ella era una rara, incluso, de los tipos de no ver ningún tipo de crecimiento a pesar de ir a través de todos esos acontecimientos de antes. Bueno, en realidad no me quería mezclar más con ella, así que no me importaba. No podía escuchar cualquier tipo de insultos procediendo de ellas, que podrían haber sido gracias a la visita de campo. ¿Y qué esperabas? Esa pendeja no tiene arreglo. El grupo de Sagami no era el único que hablaba acerca de la visita de campo, ya que había otros grupos repartidos en el aula haciendo lo mismo. Sin embargo, con el tiempo estas conversaciones de la visita de campo se convertirían en recuerdos y se hundirían en el fondo de sus recuerdos. Cuando miraban sus fotos de nuevo, los recuerdos vendrían corriendo hacia atrás solo para cambiar en algo diferente. Esto no se aplicaba solo para el viaje de campo ya que estoy seguro de que este momento era el mismo. Por supuesto, los que estaban al tanto de eso eran pocos y distantes entre sí. También era posible que ya se hubieran dado cuenta y solo estaban oponiendo bravuconadas para divertirse. Poco a poco, todos actuarían como si no hubieran notado nada y fingirían como si no estaban al tanto de cualquier cosa en primer lugar. Es por eso que todos ellos podrían haber sido iguales. Continué mirando alrededor de la sala de clase, sobre todo en la parte de atrás. Era el mismo paisaje, que no cambiaba. Ya saben, volvimos a Chiba, ¿verdad? En la línea de Keayu, ya se sentía el estado de ánimo de Navidad, así que estaba entrando en pánico allí. Al igual que los anuncios de Disneyland son locamente freaking. Quien jugaba con el pelo en su parte posterior con una actitud lúdica era Touf. Él era tan enérgico como estaba antes de la excursión. Consigamos ir a Disneyland. Lo entiendo. Ooka y Yamato actuaron de la misma manera y siguieron a lo largo a Touf. Disneyland. ¿Quién dijo eso mientras jugaba con sus rizos rubios usando las yemas de los dedos mirando espaciada era Miura? Si Miura era una de esas chicas que parecían hasta los príncipes de Disney, creo que la haría muy femenina. Ya es tiempo de esa temporada,
El único con una sonrisa en su cara mientras descansaba su barbilla en sus manos era Ayama. Escuchándolos estaba Yuigahama, que colocó su dedo índice en la barbilla y mientras sus ojos revoloteaban hacia el techo, habló como si se acordara de algo. Ah, hablando de eso, creo que se construyó una nueva atracción allí. Después de que ella habló, Evina se cruzó de brazos y se puso a pensar. No es eso por el lado complejo. A veces es difícil saber cuál es. Es decir, cuál está en la parte superior e inferior. Evina, para. Evina recibió un golpecito en la cabeza por Miura, pero sonrió después. El grupo de Ayama era el mismo de siempre. Me sentí un poco aliviado al ver eso. Era el mundo que deseaban, un mundo estancado que nunca cambiara. Este mundo suyo finalmente iba a la decadencia y la putrefacción, pero eso no quería decir que ya no lo era. Así que quizás era su verdadera forma, después de todo. Tanto Ayama y Evina no interfirieron con este lado. Eso era de hecho la decisión correcta. Si querían continuar como estaban antes y después de la visita de campo, entonces, su interacción con los demás no debía cambiar. Pero eso también significaba que la distancia entre ellos y yo era eterna. Mientras miraba estúpidamente, mis ojos de repente se reunieron con los de Yuigahama. No es que fuera mucho tiempo en absoluto y solo unos pocos segundos deberían haber pasado. Pero por extraño que pareciera, se sintió más largo de lo que debería ser. Como si nuestras miradas estaban tratando de sondear a la otra, rápidamente aparté los ojos en malestar. Descansé mi cuerpo en mi mano izquierda y cerré los ojos. Aunque aparté los ojos, mis oídos todavía continuaron trabajando. Es así, ¿no? Todos vamos a ir a Disneyland, al igual que aquí. Eso es. Sí. Su conversación no tenía nada sustancial en ella, pero independientemente, el grupo de Ayama continuó hablando. Allí, la risa de Yuigahama se mezcló con los otros a los que ella parecía estar aliviada mientras acariciaba su pecho. Pero en realidad, no había absolutamente nada sustancial en sus conversaciones. Sería malo si la conversación fuera solo por el estado de ánimo. En la misma nota, fácilmente podrían simplemente estar hablando entre sí directamente, evitando el problema real. Sin embargo, otra posibilidad era que estaban promulgando una farsa para simular la dinámica del grupo habitual desde antes de la excursión. En cualquier caso, es una cosa hermosa tener amigos. El afecto por los demás y ser el escudo del otro era una cosa hermosa. Ellos mantenían al día sus apariencias bastante bien. Por supuesto que sería hermoso. Como tal, la fórmula se compone de estos elementos extremadamente simples. Estar en buenos términos es igual a la belleza, es igual al afecto y ser el escudo de uno al otro. Como era de esperar, mi sentido de matemáticas estaba en mal estado. Hablando de eso, completar fórmulas matemáticas era precioso de acuerdo con una rama de las ciencias. Puedo ver de dónde venían. Había una sensación de seguridad en la verdad que se definía para ser eterna. Pero, de todas formas, lograr que todos se encendieran por sobre una fórmula matemática me haría quedar como un pervertido científico. Como era de esperar, ciencia y las matemáticas repugnante. Al pensar en cosas inútiles para matar el tiempo, abrí los ojos ligeramente para comprobar el tiempo. La campana iba a sonar pronto. En ese momento, la figura de una persona que se precipitó a llegar a tiempo a la clase apareció desde fuera de la clase. Él tenía prisa aunque su ritmo parecía relajado. La persona que abrió la puerta temblorosamente y asomó la cabeza por la abertura para mirar en el aula fue Totsuka. Una vez que confirmó la situación en el aula, suspiró. Totsuka limpió su sudor y miró su reloj. Sí, lo hice a tiempo. Totsuka asintió con una expresión de alivio e intercambió saludos con sus compañeros en el camino a su asiento. Un poco a mitad de camino hacia su asiento, Totsuka se dio cuenta de que yo estaba mirándolo, todo el tiempo que pude añadir, y se acercó hacia mí. En realidad, lo que debería ser cuestionado aquí era por qué lo estaba mirando todo el tiempo, pero voy a voltear la pregunta a, ¿había alguien que siempre no estaba mirando a alguien? Desde que Totsuka había llegado a la clase, respiraba con dificultad con una cara enrojecida.
Él debía haber estado en la práctica de la mañana desde que el agotamiento reflejado en sus ojos llegó a mí. Buenos días, Hachiman. Sí, buenos días. Aclaré la garganta para evitar empezar a preocuparme sobre la situación y lo saludé. Pero lo más tranquilo que fuera, no era como yo en absoluto. Respondí con un tono apropiado. Pero, Totsuka me miró con perplejidad y estaba extrañamente tranquila. Las manos que había levantado suavemente fueron detenidas en el aire. ¿Qué pasa? Cuando le pregunté, Totsuka agitó las manos jugando y sonrió. Ah, nada, solo pensaba que estaba diciendo hola al igual que lo normal. Al oír eso, me moví ligeramente anterior a mi reacción. Había algo diferente de lo habitual. Pero pensar en ello probablemente no me daría una respuesta. Apagué mi cerebro allí y hablé. Ah. Sí, claro. Al igual que lo normal. ¿Te encontrabas en la práctica de la mañana? Sí. Ha pasado tanto tiempo que me absorbí en ella. Ah, ¿todavía te sientes cansado por el viaje de campo? Recordé el viaje en mi vuelta a casa. Estaba dormido durante la mayor parte de todo el viaje en el Shinkansen. Él debía estar hablando de eso. En su mayor parte, yo estaba medio dormido, pero realmente no estaba de humor para hablar con cualquier persona en el momento. Quiero decir, no estaba exactamente en el mayor estado de ánimo y no quería dejar que Totsuka viera ese lado de mí, ¿sabes? Es decir, yo quiero quedar como el Kool Ikigaya Hachiman frente a Totsuka después de todo. ¿Qué está diciendo este hombre? Ah, sí, estoy bien. Ya veo, eso es bueno, entonces. Totsuka respondió con una sonrisa y en ese momento, sonó la campana. Totsuka agitó y se fue a su asiento. Sonreí cómodamente en respuesta. Bien, no estaba cansado del todo. O debería decir, la fatiga que he estado sufriendo voló hacia mi cabeza en este momento. A medida que las clases terminaron, una por una, pude sentir mi cuerpo volviéndose cada vez más lento. Empecé a contar las horas restantes que quedaban de la escuela por costumbre. Y luego, el día concluyó con un salón hogar nuevo que también significó el final de la cuenta atrás. El tiempo había terminado. Agarré mi bolsa que no tenía nada importante dentro y me puse de pie. Las personas fueron directo hacia sus clubes o se dirigieron a casa rápidamente arrastrando los pies fuera de la clase. Podía sentir las miradas punzantes en mi espalda, pero finalmente se cortaron al cerrar la puerta corredera detrás de mí. El pasillo estaba sumergido en un ambiente relajado. Los estudiantes estaban corriendo hacia atrás y adelante en diferentes direcciones. Ellos no mostraron señales de detenerse a pesar de caminar de manera pausada. Elegí caminar por el lado del pasillo que no estaba iluminado por el sol, que no se sentía tan caliente como el otro lado. Bajé por las escaleras y me di cuenta de que la densidad de los estudiantes no era tan alta como de costumbre. La razón se debió probablemente a que algunas clases todavía estaban atrapadas en el aula. Ni una sola persona me llamó ni cuestionó mis acciones a medida que continuaba hacia la entrada principal. Llegué a pedir de boca. A partir de aquí, cambié mis zapatos e iría directo a la zona de aparcamiento de bicicletas. Después de desbloquear mi bicicleta, me fui a casa, mientras que espaciaba. En un corto periodo de tiempo, con el tiempo llegué a casa sano y salvo. Pero eso no era muy parecido a mí. Yo soy yo. Al igual que siempre. Es por eso que debo pasar el tiempo como siempre lo hago. Del mismo modo que salí de la entrada principal, una máquina expendedora apareció a la vista. Era el momento de cambiar de rumbo. Elegí café enlatado. Pero, de nuevo, lo que elegí no era la marca Ayataka. Este de seguro es amargo. Me tragué el café y tiré la lata vacía a la basura. El sabor amargo continuó quedándose en la boca y al correr no podría hacer que desapareciera. Como de costumbre, mis piernas se sentían pesadas, pero me obligué a moverme. Tomé una ruta diferente de la que generalmente uso para ir a la habitación del club. Mientras caminaba por el pasillo y subía las escaleras, pensamientos molestos empezaron a llenar mi cabeza. Hice pequeños suspiros mientras que caminaba. Después de tomar mi tiempo, estaba finalmente enfrente de la sala del club.
Antes de eso yo puse la mano en la puerta y respiré profundamente. En ese momento, pude oír voces que se filtraban desde el interior. No podía hacer cara o cruz de lo que estaban hablando, pero parecía que ya estaban aquí. Después de haber confirmado eso, abrí la puerta en un solo movimiento. Una vez que lo hice, dejaron de hablar. Los tres guardamos silencio. Yuki Noshita y Yuigahama, que se fijaron en mí, tenían una mirada de sorpresa. Probablemente pensaron que no me molestaría en venir ya que era muy tarde. Estaban la mitad correctas. No estaba particularmente motivado en venir aquí después de todo. Solo estaba siendo terco, eso es todo. Era solo la imaginación de alguien que fue destrozado en pedazos por la intención maliciosa y poco cooperativa de los demás. Esta muestra de resistencia pertenecía solo a mí en aras de no negar mi pasado, mis acciones y mis creencias. La saludé con un movimiento de cabeza y procedí a mi lugar designado. Una vez que me situé en la silla, saqué un libro inconcluso desde mi bolso. El marcador que marcaba mi lugar en el libro seguía siendo el mismo que antes de la excursión. Cuando empecé a leer, el momento que fue congelado comenzó a moverse de nuevo. Colocado sobre la mesa había una tetera con dulces horneados y chocolates. Alineados uno tras otro estaban una taza de té y taza con vapor de agua que surgía desde ambos. La habitación estaba caliente y olía a té, posiblemente del agua que había sido recientemente hervida. Sin embargo, pude sentir el calor de la sala soltándose y soltándose gradualmente. Yuki Noshita me miró con ojos penetrantemente fríos. «¿Así que viniste después de todo?» «Sí, como se puede ver». Respondí con indiferencia y di la vuelta a la página en la que estaba a pesar de haber solo leído un poco menos de la mitad de la misma. Yuki Noshita no dijo una palabra después de eso. Yuigahama dio miradas vacilantes hacia mí, pero lo único que hizo fue llevar su taza a su boca. Pero es cierto, el ambiente era muy congestionado. Me estaba preguntando más o menos a qué había venido. El silencio continuó atacando. Mis ojos siguieron a lo largo las líneas del libro. Apoyé la espalda en la silla y aflojé los hombros cuando di la vuelta a las páginas. Fue el comienzo del periodo improductivo en el que inconscientemente comenzaba a contar el tiempo que quedaba entre las páginas restantes del libro y cuando llegaba el momento de volver a casa. Alguien había limpiado su garganta, el roce de la ropa pudo ser oído, y alguien pudo ser oído con inquietud. Incluso el tic-tac de la larga aguja del reloj se oía. Como si ese fuera el gatillo, Yuigahama respiró poco y habló. Hablando de eso, todo el mundo estaba actuando muy normal. Es decir, todo el mundo. A pesar de que estaba en medio de su discurso, sus palabras dichas entre dientes crecieron cada vez más como si la atmósfera rancia se aplastaba. Pero, Yuki Noshita y yo estábamos mirando directamente hacia ella. Por todo el mundo, probablemente significaba Touf, Evina, Ayama e incluso Miura. Pero ella tenía razón. La excursión había terminado, pero ese grupo no había cambiado en absoluto. Estaban en buenos términos como siempre y eso era algo que se podía tomar de solo mirarlos. Cierto, de solo mirarlos me da la impresión de que no hay nada malo. No era como si yo estaba orgulloso de lo que hice. De hecho, lo que hice fue probablemente clasificado como las peores cosas que podría hacer. En cualquier caso, el hecho de que lo que hice no fue un desperdicio me salvó. Es por eso que estaba bien tener en cuenta eso como mi propia opinión sincera. Ya veo. Entonces, eso está bien. Yuki Noshita siguió el borde de la taza del té con los dedos mientras decía eso. Sin embargo, su cansada mirada estaba dirigida hacia la superficie del té y su expresión indicaba que no estaba en absoluto convencida. Como si Yuigahama se armara de fuerza después de que la conversación había terminado, se rió con ganas mientras acariciaba la bola de pelo de su cabeza. Quiero decir, fue un poco de miedo, pero yo realmente no tenía nada de qué preocuparme. Todo el mundo está solo, normal. Esa energía convocada perdió impulso a medio camino. Ella bajó su rostro abatido y las palabras que pronunció al final sonaron huecas. Realmente no sé lo que están pensando. Exactamente a quién estaban dirigidas esas palabras.
La posibilidad de que la palabra todo el mundo incluyera a la gente no limitada a Ayama y su grupo me sobresaltó. Mientras estaba sentado allí sin respuesta, Yuki Noshita habló. Eso es lo que era originalmente. No hay manera de que nos gustaría entender lo que estarían pensando de todas formas. Yuigahama se quedó de nuevo en silencio después de escuchar esas palabras contundentes. El calor de la taza que Yuigahama agarró ya había desaparecido. Al ver a Yuigahama mirándose herida, Yuki Noshita continuó con sus palabras, con además. Incluso si la gente supiera lo que sí están pensando, si vamos a entenderlo o no es un problema diferente. Yuki Noshita extendió la mano a la taza de té que estaba mirando hacia abajo. Aunque el té debería haber estado frío por ahora, ella bebió despacio y con cuidado y silenciosamente colocó de nuevo la taza en el platillo sin hacer ningún ruido. Era como si ella odiaba el sonido. Cuestioné el silencio. En cuanto al significado de sus palabras, eso es. Suena bien. No había una necesidad de pensar en ello ya que el significado era obvio. Lo que Yuki Noshita dijo era absolutamente correcto y no había ningún fallo que podría ser quisquilloso. Era de hecho la verdad. Dejé escapar un breve suspiro y me enderecé. Bueno, no es necesario preocuparse demasiado. Mientras actuamos como normales, entonces eso sería lo mejor, ¿verdad? Si quisiéramos continuar de la misma forma, entonces debíamos hacer lo mismo con nuestro entorno también. Los lazos entre las personas eran fácilmente rompables después de todo. Era una combinación de factores internos y externos. Yuigahama repitió mis palabras lentamente. Debemos actuar con normalidad también, sí. Ella asintió con la cabeza a pesar de no parecer demasiado confiada y convencida. Asentí con la cabeza, así como respuesta. Esta fue nuestra decisión. No, fue mi decisión. Pero solo una persona no mostró signos de consentimiento. Yuki Noshita Yukino miraba directamente hacia mí. Mientras estaba sentado allí sintiendo la presión de su mirada, Yuki Noshita lentamente comenzó a hablar. Normal, Está bien. Para ti, eso sería normal. Cierto. Cuando respondí, Yuki Noshita dejó escapar un pequeño suspiro. Nada va a cambiar, ¿verdad? Sentí que me habían dicho eso en algún momento. Sin embargo, las palabras pronunciadas hace un momento tenían un significado completamente diferente. Las palabras tenían un sentimiento de resignación en ellas y una sensación de que algo había terminado. Eran palabras sin calor en ellas. Esas palabras pincharon en mi pecho. Tú. Yuki Noshita parecía que tenía problemas tratando de decir algo cuando sus palabras se cortaron abruptamente. Sus ojos se posaron alrededor como si estuviera tratando de buscar las palabras que quería decir. Esta era probablemente la continuación de antes. Ella me iba a decir las palabras que se tragó aquella vez. Relajé mi cuerpo que se puso rígido, sin saberlo, y esperé a que Yuki Noshita continuara. Yuki Noshita agarró su falda. Sus hombros se sacudieron levemente. Finalmente volviéndose determinada, su garganta comenzó a moverse. Sin embargo, las palabras no salieron. Yukinon. ¿Cómo ves? Yuigahama colocó con fuerza su taza sobre la mesa y con la esperanza de hablar, interrumpió la conversación. Era como si ella tenía la sensación de que lo que Yuki Noshita iba a decir eran palabras que no se debían decir. Pero eso no fue nada más que la dilación. La forma en que actuó como si estuviera tratando de fingir que no se dio cuenta solo podía ser vista como si estuviera tratando de guardar un secreto en secreto. Valga la redundancia, XD, el estado de ánimo continuó estancado y los dos tratamos de buscar palabras que decir, solo para dar a luz al silencio. ¿Cuánto más mirarían? Sin duda no era nada trivial. La única cosa en movimiento era la pequeña aguja del reloj. Aún así, el sonido de golpear vino desde la puerta como si no le importara el momento. Todos nos enfrentamos a la puerta, pero nadie habló. Una vez más, hubo más golpes para confirmar. Adelante. El que respondió fui yo. No fui tan fuerte, pero parece que había llegado más allá de la puerta. La puerta se abrió. Vine.
Quien lo dijo y entró fue la profesora Hiratsuka.